Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Los Enganchados. Es un gusto saludarlos. Esperamos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola, hola, buenas tardes, días, noches, madrugadas, no sé ni qué horas son, pero un gusto estarlos saludando nuevamente. El día de hoy vamos a platicar de lo que ahorita tenemos en puerta, que todos sabemos que es nuestra fase intensiva. Hemos estado trabajando sobre esta fase con la información que queremos y creemos que es necesaria que como docentes de educación física estemos preparados para iniciar el ciclo escolar y sobre todo antes de iniciar el ciclo, pues tomar esta fase de la mejor manera posible, tratando de ir en medida de lo posible preparados y pues enganchados los va a acompañar. Así es que, maestro Armando, no me quiero adelantar. Si gustas, coméntanos entonces qué vamos a trabajar el día de hoy. Así es, maestra Ana, como bien lo comentas, teniendo en puerta este ya regreso para los docentes, por lo menos a clases, entramos a parte de las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Tomando en cuenta la participación que en este caso le va a corresponder al docente de educación física en este proceso que vamos a realizar. Los invitamos a que vayan a ver los videos anteriores porque también ya tenemos videos de la fase 3, fase 4 y vamos a trabajar con aquellas actividades que les corresponden a los docentes de educación física que vayan y estén trabajando en la fase 5. Como logramos ver en este apartado, ¿sí?, que viene dentro de las orientaciones, nosotros vemos que se divide en 5 sesiones. Para no hacer el tiempo muy largo, vamos a hablar claramente cada una de las sesiones que es. En la primera nos piden que hagamos un análisis sobre los libros de texto gratuito. En ese momento, nosotros recibiéndolos, vamos a darles la ojeada, revisarlos, conocerlos por primera vez en la primera sesión y darles el análisis de cómo están llegando y qué tienen. En la segunda sesión tenemos el análisis de las metodologías y de la estructura didáctica que compone cada uno de los proyectos y las habilidades que se van a desarrollar dentro de los libros y a partir de ahí tener un acercamiento a estas funciones y también podemos hacer nuestros acercamientos con respecto a los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. En el tercero nos piden hacer un esbozo de las posibilidades de uso de estos libros de texto gratuito. Recordemos que al pedirnos que hagamos un esbozo es hacer ese juego, ¿no? Que empecemos a jugar específicamente entre maestros, qué es lo que vamos a hacer, cómo podemos llevarlos a cabo, cuáles me sirven, cuáles no me sirven, cuáles llevaría yo a cabo, cuáles no, para poder exactamente concretar esta situación. En el número 4, en la sesión número 4, nos piden empezar a trabajar ya con la planeación de lo que sería el primer mes. En este caso, también te invitamos a que vayas a ver el video de la evaluación diagnóstica que ya tenemos preparado, justamente para que tú tengas también alguna de las actividades que se van a estar realizando dentro de este primer mes del regreso a clases. Y en el número 5, que como casi todo el mundo lo menciona, hagámoslo también, porque justamente también es cierto, parece que esta quinta sesión más parece una situación de relleno, ¿no? Nos piden que hagamos una postura crítica con respecto al proceso de esta situación, entonces, la mejor de las suertes en este caso con cada uno de ustedes en su consejo técnico escolar. Maestra Ana, adelante. Gracias, maestro Armando. Y bueno, entonces, ya nos dijo el maestro ahorita y hemos estado revisando qué vamos a hacer en esas 5 clases según nuestra guía de consejo. Pero nosotros nos quedamos con la intriga y por qué no hacer este cuestionamiento. Con todo esto, entonces, en realidad, ¿qué hará el educador físico en este consejo técnico escolar o fase intensiva de consejo técnico? ¿Qué nos corresponde? ¿Todo lo que leyó? ¿Alguna parte? ¿Solamente la mitad? ¿Estamos un pedacito agregados? Pues la respuesta yo creo que la vamos a ir encontrando ahorita en el camino, pero básicamente nos corresponde lo mismo, ¿no? La respuesta de inicio nos corresponde lo mismo, de entrada. Pero aquí lo que vamos a hacer es como tratar de ir aclarando todavía un poco más
qué es en realidad, es dentro de esas sesiones, de lo que van a hacer también nuestros compañeros de aula, ¿qué me voy a poner a hacer yo en el momento en que digan, vale, revisemos libros? Entonces, ya hay una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Maestro Armando, ¿qué tendríamos que revisar? En este caso, estamos hablando de fase 5, que es quinto y 5. sexto. Sí, Estamos con fase así es. 5, que es quinto y sexto. Bueno, desglosamos estos puntitos. ¿Qué sería? En este caso, el primero, que es el más importante, que ya lo vimos, que es la parte de la sesión número 1, vamos a hacer la revisión de los libros de texto, ¿sí? Ahora, específicamente, ¿cuáles nos van a corresponder revisar? Específicamente, ¿sí? No es que únicamente nos tengamos que centrar en estos, pero los que más se allegan a la parte de la labor y a la parte que vamos a ir realizando son aquellos libros que se llaman proyectos de aula, proyectos de escuela y proyectos de comunidad, donde se trabajan exactamente las metodologías por proyectos que fueron ya mencionadas y compartidas desde un documento de sugerencias metodológicas para trabajar este tipo de organización. Maestra, el siguiente. Como segundo momento, esto, ojo, esto no va como relacionado, la sesión 1 al punto 1, no, simplemente que es durante las sesiones vamos a irnos encontrando con estos elementos que tenemos que trabajar. Entonces, otro punto muy importante es, ya que tengo mi libro, que estoy revisando este primer libro, por ejemplo, el de aula de quinto grado, o el de escuela, por ejemplo, también, o comunidad, el que se decida, por el que decidan ustedes empezar, vamos a revisar, o nosotros como Encanchados recomendamos que pudiéramos empezar revisando el índice en el apartado del campo del humano y lo comunitario. ¿Por qué? Primero, ¿por qué el índice? Para enterarnos de qué va, desde que nos dicen los títulos. Acuérdense que una característica que hemos tenido en los programas, en los planes y en los libros es que el título cada vez resalta más de qué va el contenido, como en las películas, ¿no? Ya se relaciona, uno se hace más o menos la idea. Y también para que sepamos cuántos proyectos o la cantidad de proyectos que están en este campo del humano y lo comunitario. ¿Por qué ponemos como del campo del humano y lo comunitario? Porque primero no nos alcanzaría la vida para revisar todos los proyectos de todos los libros de los 4 campos. Entonces, la intención ahorita, aunque durante el ciclo escolar nos vayamos apropiando, si no es este ciclo, el próximo, de todos los proyectos y de todos los contenidos de los demás campos, la intención que creo que tenemos que tener muy en cuenta ahorita y enfocarnos es en tratar en medida de lo posible, dominar lo más que se pueda nuestro campo, es decir, en el campo en el que está la educación física, que sería este del humano y lo comunitario, y por eso ponemos como específico, y para acabarla de amolar, para que nos dé tiempo, porque no tendremos tanto tiempo, pues este apartado del campo del humano y lo comunitario. Maestro Armando. Así es, como bien dice, y que la maestra, y nosotros lo sabemos, como materia o como asignatura, estamos inmersos dentro del campo de lo humano y lo comunitario. Por eso es que siempre les decíamos, hay que revisar todos los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, no solamente los que nos fueron llegados en el anexo, sino todos aquellos que están dentro de los apartados del campo, porque al estar inmersos dentro de esta parte, por obvias razones, nosotros al haber estado empapados, ya leído de estos contenidos, de estos apartados, pues por obvias razones tenemos la posibilidad, ¿no? De aportar más. Entonces ya como bien dice la maestra Ana, después de haber revisado el índice, de ver dónde están el apartado del campo de lo humano y lo comunitario, después de ver los diferentes títulos y la cantidad de proyectos que se ofertan, recuerden que en este caso vamos a revisar 3 de los 3 ámbitos de intervención, que en este caso sería el del aula, el de la escuela y el de la comunidad, ¿sí? Y en ese caso, nosotros al abrir el libro vamos a encontrar que está dividido por varias formas. Ahorita vamos primero a darle avance con ¿cómo se llama? Con las diapositivas. Y terminando de esto, ya nos vamos a ir para que ustedes vean un ejemplo de cómo podrían ustedes irlo realizando dentro de este tiempo del Consejo Técnico Escolar. Entonces, primero sería revisar los propósitos, nuevamente regresarnos al tema, al título, y los contenidos de los proyectos de los libros. En algunos casos no viene especificado, ¿sí? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
por obvias razones, por eso es que sabemos cómo nosotros regresaremos ahí a nuestro documento de nuestro programa analítico y decir, bueno, a ver, nosotros escogimos en el campo de lo humano y lo comunitario estos temas y por ende como escuela escogimos estos temas, entonces a ver cuáles de estos proyectos que llegaron dentro del libro se relacionan con los proyectos que ya escogimos y con con los PDAs que escogimos y los contenidos para poderlos llevar a cabo. Estos ya viendo la relación con los PDAs que están en el programa analítico y justamente vamos a revisar los 5 contenidos del anexo de educación física. ¿Sí? Recordemos que nosotros ya les habíamos dicho, hay 5 contenidos de anexo que van de manera secuenciada en todo este proceso, fase 3, fase 4, fase 5, de los contenidos que tienen que ver de educación física, que nos los hicieron llegar en un anexo, ¿sí? Entonces vamos a revisar esos contenidos, cuáles se relacionan de los proyectos que están, más aparte tomar en cuenta, como ya les habíamos dicho, todos aquellos que están en el campo de lo humano y lo comunitario. ¿Sí? Tenemos que relacionar todos y cada uno de aquellos porque justamente ahí es donde viene esa forma para poderlo trabajar. Adelante, maestra. Gracias, maestro Armando. Creo que esa última parte nada más sí la vamos a recalcar porque, bueno, ya hicimos nosotros revisión, pero ojalá que ustedes también lo perciban. Primera, que no vienen establecidos los contenidos en los proyectos, o sea, no te lo redactan tal cual. Y segunda, que hay proyectos que se relacionan con nosotros, pero con los temas que nosotros trabajamos, pero no está dentro de esos 5 que nos pusieron en el anexo. Pero si recordamos que somos parte del humano y lo comunitario, por eso es que es necesario revisar y darnos cuenta que sí tenemos, y de hecho, si logramos hacer esa parte en nuestro plan analítico de la priorización y demás, y la búsqueda de las problemáticas a partir del diagnóstico, podemos o recordemos que tenemos todos los contenidos y PDAs de todo el campo, aunque nos hayan especificado 5 en ese anexo. Esa parte yo creo que ya cada vez nos queda más clara. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos esta revisión de los libros de texto gratuito en nuestra fase intensiva es tomar en cuenta los cuadros de consideraciones para las retroalimentaciones o trabajo con las familias. Cuando ustedes revisen los libros se van a dar cuenta que aparecen estos cuadritos y a la vez te pueden dar también apertura o idea para otras actividades complementarias a los proyectos ahí propuestos o los que tú puedas modificar, porque también eso es muy cierto que se ha estado mencionando, que estos proyectos tú los puedes ir modificando y adaptando, pero bueno, no me adelanto porque eso ahorita nos lo va a platicar el maestro Armando. Entonces avancemos con esos 3 puntitos, maestro Armando, que nos faltan de aquello que hay que tener en cuenta. Así es, maestra. En este caso, los que nos hacen falta, pues es el primero y el último en este caso están muy vinculados, ¿no? El que nos dice contextualizar las actividades a la realidad y también analizar la viabilidad de los proyectos en los diferentes ámbitos. Si ustedes han dado el momento para acercarse a ver a los compañeros que son llamados innovadores, aquellos que estuvieron trabajando con los proyectos de los libros, son personas que están en diferentes contextos y que ellos realizaron exactamente los proyectos a partir del contexto en el que se desenvuelven. Entonces, por obvias razones, aquí nosotros, cada uno de nosotros va a tener que darle lectura a ese proyecto y decir, esto me es viable, esto no es viable. Veíamos uno, la maestra y yo, donde en algún momento nos pedían muchísimo material para poder trabajar en cuanto a las actividades para poder realizar en un proyecto y decíamos es que esto no es viable en un contexto que pasa al punto rural para poderlo trabajar porque justamente es casi ilógico, ¿no? Que los niños te vayan a llegar con ciertos materiales como muy específicos y que puedas tú de hoy en la tarde, chicos, váyanme a comprar este material como si tuviéramos las megapapelerías, ¿no? Para poder hacer ciertas cosas. Entonces, justamente tenemos que hacer esa parte, contextualizar bien las actividades que vienen a nuestra realidad y analizar la viabilidad que tiene el proyecto en los diferentes ámbitos, que sabemos que es aula, escuela, comunidad. Y tomar en cuenta que es una evaluación formativa durante todo el proceso.
¿sí? Todo el proyecto tenemos que ir evaluándolo de manera formativa. Los invitamos a que vean el proyecto de evaluación formativa con el formato de evaluación que también ya hemos elaborado, para que ustedes más o menos se vayan creando una idea y justamente ustedes puedan decir, pues es que esto está así, ahora yo en mi contexto puedo realizarlo de esta manera, ¿no? Entonces, justamente ese es el punto, dar algunas experiencias, algunas ideas, algunas viabilidades que nosotros observamos y vemos dentro de nuestro contexto que a lo mejor te pueden ser útiles y que a lo mejor dentro del otro puedes simplemente modificarlas y contextualizarlas también a tu realidad y justamente también hacerle esa variabilidad a el trabajo. Maestra Ana, ¿algo que queramos platicar antes de? De hecho, sí. De hecho, sí, te decía, gracias. Es algo que se van a dar cuenta, yo creo que nos pasó a nosotros dos y yo creo que les puede pasar a los compañeros, que cuando vas revisando los proyectos, cualquiera, pero en particular los del humano y lo comunitario, al momento se te vienen las ideas sobre cómo adaptarlo, cómo modificarlo, cómo situarlo a tus necesidades. Pero también ocurre, no sé, esperemos que les ocurra, porque a nosotros nos pasó mucho, que donde decíamos, es que definitivamente esto no, pero me falta tocar estos contenidos, no, ningún proyecto me los está mencionando, entonces yo voy a empezar con los proyectos, aquellos que no vienen en el libro de texto, pero que ya tengo yo por mis necesidades y las problemáticas en mi escuela pensados que voy a trabajar. Porque aparte de que dan respuesta a la problemática, estoy viendo los contenidos sin dejar de lado la evaluación formativa y en todo momento teniendo idea de que va a llegar el punto en que yo toque los proyectos del libro de texto más de alguno, ya sea como viene, modificado, adaptado, contextualizado. Y otra parte importante que yo creo que también hay que mencionarlo en este video, aunque lo vamos a estar mencionando en las diferentes fases que vamos a trabajar, para que tenemos que decirlo, estamos haciendo primaria, sí, por el tema de que la mayoría de los compañeros estamos como o la mayor población de docentes está en el nivel de primaria, sin embargo, aunque ya están las orientaciones para inicial, preescolar y secundaria y los libros de texto para secundaria, me parece también ya preescolar tiene mucha experiencia ya trabajando por proyectos. Estas ideas son adaptables a cualquier nivel porque al final de cuentas nosotros, nuestra asignatura o nuestra disciplina funciona muy similar, siempre solamente atendiendo la diferencia de las etapas de desarrollo y lo que nos va a modificar ahorita es el unificarnos en trabajo por proyectos. Entonces, bueno, por proyectos o ya hablaremos en otro momento de las otras opciones, pero esta idea que se nos vaya quedando, ¿no? Que sí, cuando vayamos leyendo los libros, que tengamos la oportunidad de analizarlos con calma, pues esperemos que ocurra este evento donde tus ideas surgen, ¿no? Ahora, para hablar de justamente qué es lo que pasa cuando revisamos el libro, cómo lo tenemos, por dónde, ya no entendí dónde quedó el contenido, el proyecto, el libro. Bueno, pues ahora el maestro Armando nos hará este favor en esta fase de explicar justo y preciso cómo va esto. Maestro Armando, gracias. Sí, maestra Ana, nada más hacer algunos comentarios antes de irme a esa parte. Como bien mencionaba, ahorita que estaba escuchando a la maestra Ana, me acordé de algunas cosas y algunas precisiones que les teníamos que hacer. Una de ellas era que maestro de educación física no quiere decir que solamente nos vamos a centrar en este campo. Como bien decía la maestra, nosotros la observación o la posibilidad que les damos es centrarnos en este campo porque es el que nos corresponde y es en el que estamos inmersos, ¿verdad? Pero ¿qué puede pasar en esta situación? ¿No? Que en algún caso algún maestro esté dando lectura y diga, oye, es que aquí este proyecto está muy relacionado con educación física, oye, a mí me gustaría realizarlo, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, dime el libro, dime el proyecto y vamos a tratar de organizarnos cuando sea el modelo de organizar, de planear y de hacer todo el día que nos corresponde y podemos llevar a cabo esas actividades, de realizarlas con nuestro par, en este caso maestro de grupo, maestro de artísticas, maestro de tecnología, algún otro maestro que esté trabajando dentro de la escuela y poderlo llevar a cabo. Y justamente aquí es importantísimo que siempre tengamos esa comunicación con nuestros compañeros para poder realizar nuestras actividades. Como bien nos menciona entonces la maestra Ana, nos vamos en este apartado que tiene que ver la fase 5, que es quinto y sexto. Vamos a ahorita
¿sí? Si ustedes ven ahorita, aquí ya nosotros tenemos en un cuadro previamente elaborado, porque nosotros ya hicimos un ejemplo para poder hacer el video, ya hicimos las revisiones. Entonces nosotros vemos que es el tipo de proyecto, tenemos que es de 5º año, el proyecto escolar se llama El Cuerpo Parlanchín, los contenidos son estos 3 contenidos, solamente del campo de lo humano y lo comunitario, solamente de ese campo. Puede ser que se relacione con otros también, pero por el momento yo solamente tomo en cuenta los que tienen que ver con el campo de lo humano y lo comunitario, ¿sí? Y los PDAs que se relacionan del mismo. ¿Sí? En este caso yo hago esto, ¿por qué? Porque cuando yo realice mi proyecto, si yo lo realizo de manera personal, yo debo de tomar en cuenta los contenidos que me van a ser inmersos y en los que puedo ir yo trabajando, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar ahorita con el libro de 5º año. Maestra, sí se ve el libro, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos en pantalla. De Perfectísimo. Bueno, proyectos escolares. así es, este es el libro de proyectos escolares de 5º año. Como les dijimos, estamos trabajando, tenemos proyecto de aula, proyectos escolares, proyectos comunitarios. Para no alargarnos en el video y simplemente este proceso es algo que ustedes van a tener que realizar ahora en su consejo técnico, solamente damos un ejemplo. ¿Qué era lo primero que les decíamos? Pues bueno, voy a ojear primero mi libro, ¿no? Voy a ver qué trae, veo los datos que trae, leo la presentación, me voy al apartado que me dice conoce tu libro, me dice que estamos divididos en 4 campos formativos, que tienes 7 ejes articuladores, que los que me puedo relacionar. Cada proyecto me dice lo que contiene. Justamente aquí es donde nosotros es importantísimo que lo veamos, que trae el título, un párrafo introductorio y la preparación, qué situaciones vienen, las fases, los momentos, que esto es muy importante porque aquí es donde cuando nos piden la metodología, donde en esas fases y momentos vamos a ir observando el proceso de desarrollo del proyecto, en este caso los del el campo de lo humano y lo comunitario se basan en la metodología de un proyecto de servicio, ¿sí? Que los invitamos también a que lean el documento de sugerencias metodológicas para que obviamente ustedes puedan saber qué es lo que compone, ¿no? De cualquier manera, nosotros yo creo que próximamente estaremos realizando un video de esto, sobre todo el que tiene que ver del proyecto de servicio, para que ustedes tengan más claro cómo llevarlo a cabo. Y llegamos a la parte que les decíamos. Vamos a darle al índice, ¿no? Vemos y está dividido por los campos formativos. Le ponen el de lenguaje, saberes, ética, naturaleza y el de campo formativo de lo humano y lo comunitario. En este caso, yo me debería de haber ido y empezar a leerlos todos para ver en qué se tratan, cómo funcionan y qué tienen. En este caso, como ustedes ya les habíamos mencionado, nosotros escogimos el de El Cuerpo Parlanchín, que aquí me dice que está en la página 306. Entonces avanzamos dentro de la parte de los libros. Esperamos nosotros que estén los libros de manera física dentro de la escuela, porque no sé ustedes, pero por lo menos a nosotros los encachados nos gusta tener el libro de manera física, de manera donde se huela al libro nuevo, para poder tener esa situación de poderlo disfrutar. Entonces llegamos aquí a la página 306, ¿sí? Del libro y llegamos el que dice El Cuerpo Parlanchín. Como bien vemos, tiene el título, tiene la presentación en este proyecto de aprendizaje en servicio. Reconocerás las situaciones cotidianas y de juego están relacionadas con ambientes de participación. Organizarás con tus compañeras y compañeros maestros, maestra y maestro, la jornada de juegos populares para valorar la importancia de las interacciones motrices en favor de la sana convivencia. Por no irnos tan lejos, vamos a ir solamente hablando poco a poquito para que ustedes lo vean. Aquí está el apartado en el que se encuentran del campo de lo humano y lo comunitario, el punto de partida, que sería lo que se relaciona, los ejes articuladores con los cuales se relaciona, ¿sí? Recordemos que en el inicio y en la parte de la presentación tenemos cuáles son cada uno de estos dibujitos para que nosotros tengamos un mejor acercamiento y nos vamos a ir dándole lectura a las actividades, ¿sí? Entonces ahí vemos. En comunidad, con apoyo de su maestra o maestro, elijan una melodía y escúchenla. De manera espontánea, realizan movimientos siguiendo la música. Si ustedes se fijan, son actividades que a veces nosotros llevamos a cabo con música y dentro de las actividades escolares. Nos viene y nos propone
desde actividades, nos lleva también a actividades donde respondan y dialoguen. En este caso, por ejemplo, ¿cuándo podríamos llevar a cabo estas respuestas y diálogos, perdón? Los podríamos llevar a cabo en la retroalimentación, en los cierres de las clases, tomando en cuenta estas preguntas para poder acrecentar, ¿sí?, los conocimientos con respecto a los chicos. De forma solidaria, elijan a alguien para que registre las respuestas en el pizarrón. En este caso, si nosotros lo estamos realizando en el patio, nosotros no tendríamos que hacer esto, o pudiéramos incluso, si no tenemos un pizarrón en el patio, poner a lo mejor un papel bond donde podamos hacer una lluvia de ideas y cada uno vaya poniendo sus actividades, o podamos, igual de la misma manera como viene aquí, escoger a alguien. De la otra forma, por ejemplo, incluso podemos hacer modificaciones, pedirles a los alumnos que hagan esa valoración de todo lo que se comentó en el cierre de la clase y que ellos lleven las anotaciones en su cuaderno. Individualmente, por ejemplo, aquí dice palomea sí o no en la siguiente tabla. Dice, durante la actividad realicé movimientos articulatorios, distintos desplazamientos, trabajo de flexibilidad, y justamente aquí nos vamos dando cuenta de dónde estamos relacionados, ¿verdad? Porque exactamente es esa parte. Nos vamos dando lectura, además del baile, vienen organizaciones, nos registran algunas actividades, nos ponen tablas para realizarlas, que de la misma manera les podemos hacer nosotros la sugerencia de que para este ciclo escolar, pues pidamos un cuaderno de reuso para los chicos, ¿no? Un cuaderno de años anteriores que no hayan ocupado, que no estén ocupando, y que nos sirva para poderlo trabajar, que saquen todas aquellas hojas que no ocuparon, que las puedan incluso unir todas a partir de un, ¿cómo se llama?, de un estambre, y poderlas reocupar y poder tener un cuaderno de reuso donde podamos estar trabajando estas actividades. Entonces, aquí vamos a ir dándole lectura a todo esto, ¿sí? Si se fijan, igual vienen, perdónenme, vienen ilustraciones donde viene el nombre de la persona que lo ilustró y el estado de donde viene, ¿sí? Y nos vienen dando justamente mucha información. Por ejemplo, aquí dice registra tus datos en una tabla, pueden guiarse con este ejemplo. Un juego con un grupo, por ejemplo, ¿sí? Vamos a algunos grupos y a lo mejor les podemos preguntar para mejorar su salud, para tener algunas actividades con juegos de mesa, hacer entrevistas, por ejemplo, como en este caso nos los mandan, y podemos llevar a cabo estas actividades sin ningún problema. Ya cuando nosotros concluimos, si ustedes se fijan, ya al pasar por estas actividades, llegamos al apartado final, creatividad en marcha, sobre todo cuando lo estamos poniendo en práctica. Ese es el apartado en la parte de la metodología, que tiene que ver con toda la parte de creatividad en marcha. Y al final viene, valoremos y compartimos nuestros logros. Y aquí justamente viene la parte de la evaluación. Como nosotros ya les habíamos mencionado, los invitamos a que hagan un proceso de evaluación formativa donde cada clase estemos evaluando los procesos dentro de los proyectos, dentro de las clases, lo que estemos llevando a cabo para poder realizar estas actividades. Y puede ser que a lo mejor llevemos a cabo como cuestionamientos, como preguntas, como plática, como lluvia de ideas, podemos hacer un debate, podemos realizar diferentes actividades que nos pueden relacionar de esta actividad. Y si se dan cuenta, pues obviamente con esto concluimos la parte del libro de quinto. Regresamos rápidamente a la presentación y nos damos cuenta que aquí estaba, ¿no? O sea, es el cuerpo parlanchín. Vamos a ver únicamente, ¿sí? Para que ustedes vean, ya en el sexto no me voy a parar tanto, porque ya más o menos traté de explicarlo un poquito más con el de quinto, pero el punto será más o menos para que ustedes vean. Pero, perdón, maestro, perdóname que te interrumpa únicamente. El tema de esto de ir haciendo esa revisión, ciertamente sabemos que estamos por fases. Con el de sexto, ahorita que ya les indicaste más o menos con el de quinto, ¿cómo podemos ir revisando? Yo creo es bueno que sí les presentes ahorita como la imagen del proyecto que seleccionamos en esta ocasión, pero más o menos ya tienen idea de cómo fuiste desglosando y revisando, ¿no? Cada apartado. Lo importante creo que ahorita y que vas a aportar es esta parte de, bueno, miren, todo eso que dijimos, contenidos, PDAs, y luego revisamos sexto, si te parece, está excelente. Claro que sí, maestra, así es. De hecho, todo esto justamente se va a ver inmerso en esto.
porque nosotros al hacer nuestra planeación tenemos que poner qué contenido y qué PDA estamos abordando dentro del proyecto o dentro de la unidad didáctica o dentro de la secuencia o de la forma que estemos trabajando. Nosotros tenemos que poner específicamente qué es lo que estamos trabajando, dónde estamos incidiendo en nuestro trabajo. Entonces, justamente por eso, ¿no? Entonces, nosotros tomábamos que el cuerpo parlanchín en los diferentes contenidos que hay dentro del proceso del campo de lo humano y lo comunitario, nosotros tomábamos, por ejemplo, en la parte de educación física, la parte de interacción motriz, donde dice organiza e implementa situaciones de juego e iniciación deportiva para favorecer la convivencia en la escuela y la comunidad, pero también se relaciona con otros dos contenidos del mismo campo formativo que se llama Alternativas ante conflictos y problemas de la vida en la comunidad, donde se le pide al niño que reflexione y comparta los problemas y conflictos que se presentan en su comunidad para ponerles alternativas viables de solución. Y el otro, que es la comunidad como espacio para el aprendizaje y el bienestar común, donde se busca que en este caso diseña bajo los principios de respeto y tolerancia estrategias de organización ante diferentes situaciones para la prevención de conflictos, la satisfacción de necesidades comunes y el desarrollo sustentable de su comunidad. Si se fijan, en este caso tomamos 3 contenidos en un solo proyecto, pero recordemos que un proyecto lleva diferentes fases de intervención. En este caso lleva 3 los proyectos que son de ¿cómo se llama? De servicios, son 3 fases las que se realizan y diferentes actividades metodológicas, ¿no? Desde el punto de lo que sé, lo que quiero saber, a dónde la parte de la creatividad y la puesta en marcha, la parte de la evaluación, la parte de los antecedentes de esto. Entonces, nuevamente los invitamos a que lean ese apartado de sugerencias metodológicas para que podamos justamente saber cómo se divide bien el proyecto de servicio para poder tener en mayor control esa situación. Y entonces, solamente para nuevamente hacer el ejemplo, vamos a presentar ahorita el libro, en este caso de 6º año, que es el libro de proyectos escolares, ¿sí? No sé si, a ver cuál es el... Ya proyectos se ve, escolares, ya se ve, ya se ve. Ya se ve. Y en lo que terminas de ubicar ahí la página, únicamente recordarles que estamos retomando un ejemplo de aula, un ejemplo de proyecto escolar y un ejemplo de proyecto comunitario. En este caso, quinto, hablábamos de un ejemplo de un proyecto escolar y ahorita con sexto se retoma del libro de proyectos comunitarios, por si buscan el proyecto en particular, este es del libro de comunitarios. Gracias, maestro. Así es, maestra. En este caso, como bien lo menciona, pues estamos en el libro de sexto y nosotros nuevamente hicimos lo mismo, revisamos todo el libro, nos fuimos al índice, del índice al apartado del campo de lo humano y lo comunitario, empezamos a revisar las actividades y justamente lo escogimos porque puede ser una parte controversial, ¿no? Dentro de la escuela, porque justamente si ustedes se fijan, ya viene escrito aquí desde la parte juguemos entre TOD XS, ¿no? Entonces puede ser esta situación que pueda caer en controversia dependiendo de tu contexto. Por lo tal, nosotros, como ya lo habíamos hecho y te lo habíamos mencionado, te recomendamos que si dado el caso, en este caso vas a llevar algún proyecto o buscas que se realice, te recomendamos que se hagan reuniones con los padres de familia para hacer el análisis, en este caso, de este tipo de apartados y que puedan llegar a acuerdos con respecto a los usos y respecto a la forma de intervenir. En este juego, hacerte mención, en ningún momento hay alguna otra situación más que la parte de ¿cómo se llama? La forma escrita de cómo está las actividades, pero puede ser que en algún momento a lo mejor esto provoque controversia con algún padre de familia y pues él también demos esa apertura, ¿no? A los padres de familia a que externen la situación frente a ellos mismos para poder llegar a un consenso y poder realizar esta actividad. Habiéndolo dicho, pues obviamente lo que me resta es mencionarte todo lo que viene, el título, ese ya te lo mencioné, la parte del punto de partida o la presentación del proyecto, donde aquí si te fijas, habla que en este proyecto de aprendizaje en servicio organizarás un juego representativo del lugar donde vives
En él participarán los integrantes de la comunidad y analizará las situaciones de conflicto que puedan presentarse. También contribuirás a la resolución de diferencias mediante el diálogo, la tolerancia y la comunicación. Y nos podemos ir bajando justamente para poder ir valorando, y vemos aquí, por ejemplo, desde el primer momento que ya nos ponen imágenes, por ejemplo, en este caso de inclusión, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, a una señora con andadera, a un chico que en este caso está en silla de ruedas, ponemos a una chiquita hasta atrás, y si te fijas, esto te lleva a este punto, ¿no? A que mencionemos, a que cuestionemos, platiquemos y veamos justamente qué es lo que podemos hacer y realizar con respecto a estas cosas. Entonces, te invitamos nuevamente a que vayan leyéndolo, ¿sí? Todo esto viene con la parte, cuando te decíamos, te mencionaba la maestra con el respecto de los cuadros que teníamos que estar al pendiente, son este tipo de cuadritos. En el anterior no te lo mencioné, pero aquí están, mira. Dice, al convivir en un espacio comunitario no siempre es fácil ponerse de acuerdo, sin embargo es importante practicar la tolerancia y trabajar en equipo para solucionar conflictos en comunidad. Si tienes ya alguna experiencia y algunos años ya en el servicio, podrás acordarte que en los libros anteriores de educación física también existían estas sugerencias y estas situaciones, y te das aquí cómo nos las van llevando, cómo vamos relacionando y llevamos las cosas para poder organizarlas. Entonces, habiéndote mencionado todo lo que viene, este sería el trabajo. Mira, aquí como te mencionábamos, aquí se divide ya la parte de la creatividad en marcha, donde sería la puesta en práctica ahora sí de las actividades que vienen. ¿Sí? No quiere decir que anteriormente no hagas actividades, pero bueno, aquí nos dice el juego de Pash Pash, que ya lo conocemos, son actividades realizadas con hojas de tamal para poder realizar nuestra actividad. En la mayor parte de aquellas zonas urbanas las conocen normalmente como el juego de la indiaca, ¿sí? Que es como una burbujita con algunas plumas. En este caso, ya de manera, en algunas zonas no urbanas, sino rurales, normalmente se realiza con hoja de tamal y se puede realizar esta actividad de diferentes formas. Entonces, ustedes ya será realizar esas actividades, ponerlas en marcha y también puedan ustedes hacer alguna mención. Adelante, maestra, perdóneme. Bueno, también una de las intenciones es esa, ¿no? Ahorita que mencionas zona urbana, rural, etcétera, es que, bueno, si en tu contexto puedes encontrar estos materiales, ¿por qué no usar la hoja de tamal? Digo, en Ciudad de México se come tortas de tamal, entonces, o donde sea lo puedes encontrar. Y todavía más adaptado, pues igual si no tienes nada de eso, pañuelos, pelotas, y se pueden hacer los materiales. Y era lo que mencionabas justamente, lo que decíamos, que todo es cuestión de esta facilidad que tiene o que tenemos, gran ventaja con este plan o con este programa, es que tenemos esa apertura de hacer y que tiene la flexibilidad completa para que de lo que nos están aportando con los libros, los contenidos, con el programa sintético, etcétera, aterrices tu plan analítico y tu programación o tu plano didáctico. Maestro Armando, un gusto. Creo que a veces se siente apresurado, pero la idea es compartir lo más que podamos. Y no se olviden, tenemos las 3 fases, aunque se puede hacer lo mismo con preescolar y secundaria, es para que se den la idea de cómo se está trabajando, cómo lo pueden trabajar, y pues no dejen de vernos, ¿ok? Un beso. Los queremos. Vámonos al siguiente video. Bye. Este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.